Evangelio de enero 31, 2015, del Santo Evangelio según San Marcos. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento, y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos unas partes de la primera lectura que seguimos con la carta a los Hebreos. La fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por su fe Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que había de recibir como herencia. Por su fe Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: «De Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre». Abraham pensaba que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Muy bien, la primera lectura nos habla de la fe, y la parte central del Evangelio nos habla de la fe. Nos podemos quedar en el milagro, quedarnos azorados pensando: ¿quién es este que...? Pero ¿quién es? Y eso es fundamental. Haciendo la lección para poder explicar este Evangelio, recordé el Concilio de Calcedonia, en donde se habla de la unión hipostática del hombre-Dios. De acuerdo al concilio, y ese concilio ecuménico que nos une a todas las iglesias, a las ortodoxas y por supuesto a todas las reformadas, junto con la católica, nosotros aceptamos que en Cristo hay dos naturalezas. Dice: sin mezcla, sin confusión, sin división, sin separación. Y un sacerdote, Jean Galot, escribió por ahí un libro muy interesante en cuanto a la conciencia humana de Cristo. Para muchos, proponer que en Cristo había fe hubiera sido una situación caótica, porque inmediatamente dirían: «Pero si Cristo es Dios». Ciertamente Cristo es Dios. Mas si consideramos y aceptamos que en Cristo está la verdadera naturaleza humana y la verdadera naturaleza divina unidas pero sin mezcla ni confusión, podemos entender, como lo explica Jean Galot, que la conciencia humana de Cristo era la que iba creciendo en la gracia, porque también tendríamos que pensar que no cabrían esas palabras de San Lucas en Dios. Dios mismo no puede crecer en gracia porque es plenitud. En cambio, el hombre, Jesucristo, sí tendría que haber crecido en gracia, sí podría crecer en gracia. Y eso nos abre precisamente la puerta a pensar que en la conciencia del hombre Dios había fe. Él se va dando cuenta que Él mismo es Dios encarnado. ¿Hasta qué punto? No lo sabemos. Pero sabemos que Él conocía que Él era el Hijo. ¿En qué punto se va dando cuenta y hasta qué parte alcanza a entrar a esa profundidad en su conciencia humana? Sería especular. Pero lo cierto es que el Señor les dice: aún no tiene fe. Y tendríamos que pensar que si el propio Señor dice en otras partes del Evangelio: si por el dedo de Dios yo expulso los demonios, quiere decir que el reino ya está aquí. ¿Qué es la fe? La fe es la confianza que nosotros tenemos en alguien. Particularmente la fe, cuando la referimos a la religión, la confianza con la que nosotros tenemos a Dios. Cristo Jesús,
que desde chico comenzó a entrar en ese diálogo constante con su padre, va creciendo en la confianza. Hay muchas escenas muy hermosas cuando se refiere al Padre y va a haber una resurrección, un levantamiento del muerto, y dice: gracias, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, pero yo lo digo ahora para que ellos lo escuchen. La relación de la confianza, la relación de hacer siempre la voluntad del Padre, de escuchar la voluntad del Padre y luego hacerla, de poder llegar al fin de nuestra vida. Cosa imposible verdaderamente para nosotros. Diciendo las palabras del Cristo: todo está cumplido. Al momento en que lo amarran en el pretorio para ser flagelado, y él pronuncia aquellas palabras: mi corazón está listo, yo soy el hijo de tu sierva. El Hijo confirma al Padre aquella visión preciosa de Isaías: miren a mi siervo, a quien sostengo. Ciertamente la relación con el unigénito es única, irrepetible, pero esa relación se comparte, porque el amor es compartido y Dios quiere compartirnos ese amor. El canal para poder recibir la gracia es justamente la confianza, es decir, la fe que nosotros podamos tener en nuestro Padre. Por eso el día de hoy, más que quedarnos asombrados por el milagro de la calma del mar, les invito, hermanos, a reflexionar precisamente en este hombre Dios que nos muestra el camino de la fe, de una fe total que llega al punto de decir 2 palabras en esas 7. Elohi, Elohi, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un momento en que el hombre se siente solo, pero después inmediatamente unas palabras hermosísimas: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es un momento en el que el hombre Dios se encuentra solo, que no encuentra a Dios ni aún dentro de sí mismo. Su conciencia le dice que está solo, pero su fe le asegura que está en las manos del Padre. Que Dios suscite esa fe en cada uno de ustedes, hermanos, y en mí también. Dios les bendiga.